Vamos a hablar de Rómulo, el legendario fundador de Roma. Su historia es, bueno, la piedra angular de todo un imperio, pero ¿qué hay de verdad en todo ello? ¿Fue una persona real? Hoy nos vamos a meter de lleno en uno de los mayores enigmas de la historia. Y aquí está la clave de todo, la pregunta del millón, que parece simple, pero es súper profunda. ¿Rómulo fue una figura histórica de carne y hueso? ¿O era simplemente un cuento, una historia que los romanos se contaban para darse sentido a sí mismos? Claro, para intentar responder a esto, no basta con coger los textos antiguos y leerlos sin más. No. Tenemos que abordarlo de otra manera, casi como si fuéramos detectives, detectives de la historia. Y aquí viene el gran reto. Es que las fuentes que tenemos, las principales, son los propios mitos, o sea, los textos de gente como Tito Livio o Plutarco, y hay que entender que ellos no eran historiadores como los de ahora, eran más bien guardianes de la memoria, ¿se entiende? Entonces, ¿cómo se enfrenta un historiador a un puzzle tan complejo como este? Pues digamos que tienen una especie de caja de herramientas especial, y la clave está en una metodología que se divide en 3 partes. La gracia de este enfoque es que no se trata de decir el mito es verdad o el mito es mentira. No, se trata de entenderlo en capas. Y esto nos permite movernos, navegar, por así decirlo, entre la leyenda y las pruebas reales. Al final, esto nos revela muchísimo, no solo sobre los orígenes de Roma, sino sobre quiénes creían ser los propios romanos. Venga, pues vamos a ver esas 3 lentes, esas 3 dimensiones para mirar al pasado. Son distintas, pero están totalmente conectadas. Aquí lo tenemos, el marco completo. Por un lado, la dimensión del mito. Aquí nos preguntamos, ¿qué creían los romanos sobre sí mismos? ¿Cuál era su relato? Luego, la historia. Aquí buscamos pruebas tangibles, materiales. Lo que encontramos en el suelo encaja con la historia. Y finalmente, la interpretación, que es el análisis crítico, o sea, ¿por qué contaban precisamente esas historias y no otras? ¿Qué función tenían? Empezamos por la dimensión mítica. Y ojo, que cuando decimos mito no estamos hablando de simple ficción o de un cuento para niños, no. Hablamos de las narrativas potentísimas sobre su propia identidad, esas historias que los romanos cuidaron y transmitieron con un celo increíble. Pasamos a la segunda, la dimensión histórica. Aquí es donde nos ponemos, por así decirlo, la bata de científico. Usamos herramientas como la arqueología para buscar pruebas físicas, evidencias materiales. La gran pregunta es, ¿lo que desenterramos coincide con lo que cuentan las leyendas? Y llegamos a la tercera, la dimensión interpretativa. Esta es la que, en cierto modo, conecta las otras dos. Ya no solo miramos el mito o la prueba, sino que nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué estos mitos eran tan cruciales para los romanos? ¿Qué intentaban justificar o legitimar de su propio presente con estas historias del pasado? Muy bien, tenemos el método, las 3 dimensiones. Pero ¿qué pasa cuando la teoría se encuentra con la realidad? ¿Qué pasa cuando, aplicando este método, de repente aparece un descubrimiento que lo puede cambiar todo? Pues nos vamos a los años 80. Hay un arqueólogo, Andrea Carandini, que está excavando en un lugar muy especial, las laderas del Monte Palatino. O sea, el corazón mismo, el epicentro de la leyenda de Rómulo. Hay que pensar que durante siglos un elemento clave de toda esta historia, que es el famoso muro fundacional que supuestamente levantó Rómulo, se había considerado, pues eso, pura leyenda, algo simbólico, sin base real. Y entonces, ¡zas!, el equipo de Carandini desentierra restos de un muro fundacional. Pero lo más increíble es la datación. Los análisis los sitúan a mediados del siglo VIII a.C. Es una fecha que encaja casi a la perfección con la fecha tradicional de la fundación de Roma, el 753 a.C. Impresionante. Claro, esto podría parecer la prueba definitiva, ¿verdad? El pistolón humeante. Pero calma, el trabajo de un historiador es complejo y exige muchísima cautela y equilibrio. Aquí hay que tener cuidado con una trampa en la que es fácil caer, algo que los expertos llaman fundamentalismo arqueológico. ¿Y qué es esto? Pues es la tentación de coger un hallazgo, como este muro, y usarlo para decir, ¿ves? Toda la leyenda es cierta, punto por punto. Y no funciona así. Una sola prueba no valida un relato entero. Al final, la clave está en un equilibrio muy delicado. Se trata de poner en una balanza los textos antiguos, con toda su carga simbólica, y en la otra la ciencia pura y dura de la estratigrafía. Hay que analizar los textos con lupa, respetar los datos objetivos y también, muy importante, aceptar que a veces las pruebas simplemente no hablan. Así que el objetivo final no es tanto probar si el mito es verdad o mentira.
El verdadero valor de este método de 3 dimensiones es que nos permite entender el enigma en toda su complejidad. Nos ilumina el poder que tenía esta historia y, sobre todo, nos revela cómo los romanos construyeron, ladrillo a ladrillo, su propia identidad. Como dice la cita, el mito es historia que ha olvidado que lo es, la historia es mito que aún no se ha reconocido como tal. Quizás esa línea que separa a los dos es mucho más fina de lo que nos gusta pensar. Y esto nos deja con una reflexión. Más allá de si Rómulo existió o no, la pregunta interesante es, ¿qué historias fundacionales nos contamos hoy en día para definir quiénes somos?